bien y ahora sí, entra al cielo. No, no es para eso. Pero en cambio la esclavitud de la que se está refiriendo aquí es la esclavitud de las obras. Es decir, esa esclavitud. Ay, que si me porto mal, Dios no me va a amar. Que si yo hago cosas malas... Y eso a veces está en la mente de algún cristiano, que piensa que porque actuó mal, Dios lo rechaza y no va a escuchar su oración y él se aleja de Dios. Está equivocado. Dios es fiel y justo. El Señor Jesús es fiel y justo para perdonar todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Tenemos entrada confiada a su trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? ¿Por qué corrernos? La libertad en Cristo Jesús que nos ha dado es una libertad tal que nosotros podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Podemos acercarnos a Él en la condición que estemos. Nos hemos equivocado, sí. Señor, me he errado, he pecado, quizá he pecado contra mi esposa, quizá contra mis hijos, he hecho algo que no debía haber hecho en el trabajo. No, que discutí con el vecino porque, yo qué sé, me puso la bicicleta delante de mi puerta y a mí no me gustó y le dije un par de cosas, lo que sea. En esas cosas pequeñas a veces nosotros pecamos. Pero ¿por qué corremos del Señor? Nosotros podemos correr al Señor y decirle, Señor, perdóname. Limpia este corazón, limpia esta mente, limpia esta boca, limpia estos ojos, limpia estas manos, limpia estos pies que no han sabido pararse firme como un cristiano. Podemos acercarnos, tenemos esa libertad. No tenemos que hacer tantas obras para que Dios nos acepte. Ya Dios nos aceptó. Vivimos en libertad. Más bien todas esas cosas que podamos hacer serán para la gloria de Él, para que Él sea glorificado. Entonces, ellos buscaban que, y hablando de los Gálatas, que ellos sean atados a la ley de las obras y dejar la gracia de Dios. Por eso Pablo dice que ese es otro evangelio. El verdadero evangelio dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú. Ese falso evangelio dice, no, tienes que cumplir tienes que hacer todos estos ritos, tienes que hacer todas estas cosas y entonces Dios recién te va a aceptar. Y eso no es. No nos ha llamado a esa esclavitud. No nos podemos atar al legalismo, no nos podemos atar a esa ley. Tenemos que buscar. No hay justificación por obras, no existe. Solamente la justificación por la fe en Jesús. De tal manera que Pablo, en este pequeño versículo, nos está dando unas claves para identificar alguna falsa enseñanza y algún falso maestro que se nos quiera introducir en las iglesias. ¿Cuántas iglesias han sido divididas por una enseñanza o por alguien que causó discordia? Conozco varias, no las voy a mencionar. No piensen, ya sé que ya están pensando en alguna, no. Pero es curioso, porque el Señor es tan bueno que hará salir a flote cuando hay algo malo allí. Un verdadero maestro nunca te enseñará algo falso. Y un falso maestro nunca podrá estar en sintonía con el verdadero evangelio. Nunca podrá hacerlo. Porque no puede vivir y porque no puede creer en algo y enseñarlo. Y si lo hace es un maestro del engaño. Enseñar algo que no cree. Así que Pablo nos exhorta. Pablo dice que él no toleró eso, ni por un momento. Y esa es una actitud que nosotros tenemos que tener. Tenemos que cuidarnos. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Por eso es importante que nosotros aprendamos, que nos capacitemos. Ahora estamos con el curso de cómo estudiar la Biblia. Pues aprendamos a estudiar la Biblia. Conozcamos a nuestro Señor.
conozcamos lo que nos dice, conozcamos las verdades que están aquí en la palabra de Dios. No nos dejemos engañar porque alguien nos dijo algo, o porque lo escuchamos en la radio, o porque lo comentó otro, o porque alguien lo tuiteó, o lo puso, lo mandó por WhatsApp, porque nosotros tenemos que aprender a conocer la verdad de Cristo. Lo primordial es de que nosotros somos salvos por la gracia del Señor, y es la fe la que nos salva. Pero hay muchas otras cosas más que tenemos que aprender. Tenemos que cuidar de la doctrina que enseñamos, tenemos que cuidar de la doctrina que aprendemos, porque nosotros estamos llamados a salvaguardar eso. Tenemos nuestra iglesia y tenemos que tener cuidado a quién invitamos, a quién dejamos entrar y en la doctrina que quiere introducir. Y Pablo no toleró eso, porque dice que la verdad del Evangelio tiene que permanecer. Y es algo que tenemos que buscar, que la verdad del Evangelio permanezca en este lugar. Primero en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Porque esa verdad es la única que podrá alcanzar a las personas. Y como estaba orando William, de que tengan la oportunidad de poder arrepentirse, de poder ser alcanzados. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Miren, Pablo un poco más adelante, como vamos a ver en el capítulo 5 y verso 9, él dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y no podemos, y por eso él y nosotros no podemos permitir que algo extraño entre en nuestra iglesia. Tenemos que inmediatamente identificarlo, inmediatamente neutralizarlo, porque la verdad del Evangelio es la que tiene que permanecer en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Ahora, avanzando un poquito más, y acabaremos. Pablo retoma y conecta el verso 6 un poco con el verso 2. En el verso 2 dice que él había subido y había expuesto el evangelio que predica entre los gentiles a los que tenían cierta reputación, a los que eran considerados importantes en la iglesia, ¿no? Y él vuelve a retomar ese punto en el verso 6, ¿no? Él ya había expuesto el evangelio que predicaba, ¿no? Y dice él en el verso, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con lo de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, habla de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto es muy interesante porque Pablo está haciendo referencia a los Gálatas de que tanto su predicación, su apostolado, no solamente provenían de Dios, sino que otros hombres de Dios reconocieron la gracia, reconocieron el llamado de Pablo como tal, aunque haya sido en diferentes lugares y en diferentes épocas. De alguna manera le hace ver a los Gálatas de que lo que les he predicado, lo que les he enseñado, es verdadero, es acorde a lo que predican los otros apóstoles que vosotros consideráis que son más importantes o que son las columnas de la iglesia. La predicación de Pablo no era menor que cualquier otra predicación y su apostolado no era menor que cualquier otro apostolado que haya compartido, pero lo importante también de esto es de que lo fue recibido por ellos y dice que les dieron una muestra de compañerismo y es se dieron la mano en señal de compañerismo. Cuán importante es que reconozcamos
a los que trabajan en el Señor, reconozcamos a los que han sido llamados por el Señor para predicar su palabra, para llevar el Evangelio a otros países o a otras zonas o a otras regiones. Es importante entender que ellos son nuestros hermanos y son nuestros compañeros en esta milicia que es estar en el cuerpo de Cristo, estar en la iglesia del Señor. Cuán importante es sentir que tienes el apoyo. Nuestro pastor vino también apoyado. Vino apoyado de una misión. Y él se sintió apoyado y fue respaldado y él llegó aquí y encontró gente que pudiera trabajar con él, empezó la obra y ahora todos nosotros somos compañeros. Y esa es una razón por la que me gusta a mí abrazar mucho, que siento que son mis hermanos, que son mis compañeros, que no estoy solo, que cada día tengo que luchar, sí, pero que no estoy solo. Sé que estáis orando, estamos orando unos por otros, nos pasamos a través del WhatsApp las situaciones que nos estamos enfrentando, y no solo nuestras, sino de otras personas. Muchas veces compartimos lo que otras personas necesitan oración, necesitan sentir. En esta época en donde nos están inundando de que tenemos que preocuparnos solo por nosotros, donde solamente yo tengo que sobresalir, no me importan los demás, que lo podemos ver en muchas familias que están siendo destruidas en este tiempo. Hay muchos divorcios y hay gente que se separa por el más mínimo, por el más mínimo motivo, donde realmente la gente egoístamente dice, no, si yo no siento, si no lo siento, lo abandono. Si no me beneficio, te abandono. Si no saco provecho, no me interesa. Pero nosotros estamos llamados a esto, estar unidos, a seguir siendo compañeros, a seguir siendo hermanos. Y Pablo siente el compañerismo de parte de estos apóstoles y se siente parte ahora de ellos. Y ellos entienden que Pablo ha sido llamado. Mientras ellos fueron llamados para predicar a los judíos, Pablo había sido llamado para predicar a los gentiles. Entonces, Pablo está señalando en Gálatas, les está diciendo a los Gálatas que se habían desviado de la verdad, volveos a la verdad, volveos a Cristo, dejad las obras de la ley, eso no os va a salvar. Cristo es suficiente. Y entiendan que el mensaje que ustedes recibieron, el primer mensaje que recibieron, no solamente viene de Dios, está avalado por otros hombres de Dios, por la iglesia que vosotros respetáis, por los que consideráis el sostén de la iglesia. Ellos avalan que ustedes realmente son salvos, reconocen que son parte del cuerpo de Cristo, que aunque no sean judíos, ustedes son sus hermanos y todos somos compañeros. Ese evangelio es el que debemos predicar. Dice Pablo que dice que no añadieron nada a lo que él predicaba. Es decir, que esa predicación era fiel y tan igual como la que ellos predicaban entre los judíos. Y yo podría decir y cerrar ahí, pero hay un versículo al final que me llama la atención, y yo me estaba preguntando, ¿por qué está metido ahí? Cuando dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y decía, ¿pero por qué está este versículo aquí metido? Estamos hablando del Evangelio y todo esto, pero sí tiene relación con el Evangelio. ¿Cómo se conecta esto? El Señor es un Dios de amor, de compasión y de cuidado de los suyos y de su pueblo. En el Antiguo Testamento le había ordenado a los judíos que no tenía que haber ningún pobre ni ningún necesitado. Si lo había que cubrir sus necesidades. Es una ordenanza del Señor en el Antiguo Testamento. Había que ser generoso con aquel que tiene necesidad. Eso está en Deuteronomio 15. Y si el que obraba de esa manera, siendo generoso y ayudando a su hermano, dice que el Señor le iba a prosperar. Esa era una promesa. Tú ayudas a tu hermano
yo te voy a prosperar. Porque Dios quería, Dios podía haber cubierto, puede cubrir las necesidades de cualquiera directamente. Entendamos eso. Dios podía haber cubierto las necesidades de cualquier israelita en aquella época, pero Dios quería que nosotros, quería que su pueblo participe de eso, de bendecir a otras personas. Porque Él dice que Él no quería que hubiese ningún menesteroso, ningún necesitado, ningún pobre en su pueblo. Pero si lo hace todo Él, nos quita la bendición de poder bendecir a otras personas. Ahora, Hechos 4 nos habla de la iglesia primitiva y de cómo ellos, dice que no había ningún necesitado entre ellos, porque todo lo repartían conforme a la necesidad. Así que si al empezar la iglesia era así, y ya no estoy hablando del Antiguo Testamento, yo estoy hablando del Nuevo Testamento, y estoy hablando de la iglesia, que no había ningún necesitado, dice. Primera de Juan 3:17 nos impulsa, nos compele a cubrir las necesidades de nuestros hermanos, porque así estamos mostrando el amor de Dios. Lo mismo hace en Santiago 2. Tenemos que cubrir la necesidad de alguno. Ahora, es verdad, nosotros, ya hemos dicho, no necesitamos de ninguna obra para salvarnos. Gracias a Dios, todo lo hizo Jesús. Su obra es completa y nada más. Pero sí necesitamos mostrar obras, pero no para salvación, sino como resultado de esa salvación. Nosotros hemos experimentado esa gracia de Dios y así como hemos recibido de gracia, nosotros también tenemos que dar de gracia. Y esto conecta con el Evangelio, porque el Evangelio, nos está mostrando el amor de Dios, tiene que ser real en nuestras vidas. No solamente del papel, no solamente de lo que leo, no solamente de boca para afuera, sino que tenemos que demostrarlo con acciones. Así que podemos decir muchas cosas más. Hasta ese momento, el Evangelio tiene un único origen, proviene de Dios. El verdadero Evangelio tiene un único mensaje central. La justificación solamente es por medio de Jesucristo. Este verdadero Evangelio es inalterable. Los méritos de Jesús son suficientes, que no necesitamos ninguna obra para salvarnos. Este verdadero Evangelio es para todos los hombres. Da igual su condición, de raza, de color, condición social, no interesa, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, así que no importa su condición, este verdadero Evangelio es para todo hombre. Curiosamente, este Evangelio verdadero tiene que evidenciar lo que es falso. Si nosotros conocemos el verdadero Evangelio, va a ser evidente lo que es falso, no solamente en nuestras vidas, sino en la iglesia. Y este verdadero Evangelio nos tiene que impulsar a mostrar esas obras de amor. Y tenemos que empezar por casa. Tenemos que empezar por nosotros. Así que, hermanos, hermanas, el Evangelio que hemos recibido es el Evangelio de Cristo. Un Evangelio que nos ha alcanzado y que por la gracia de Dios, nos ha salvado, nos ha justificado. Y nosotros estamos llamados a salvaguardar ese Evangelio en nuestras vidas primero, que sea real en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo ese Evangelio? ¿Lo estamos viviendo? Nosotros le conocemos, pero ya no. La palabra dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Entonces, ese Evangelio nos ha abierto a nosotros los ojos y nos ha abierto las puertas de un mundo distinto. No el que conocíamos cuando no conocíamos a Cristo, sino un mundo distinto, que se mueve distinto al mundo exterior. Uno que apunta hacia arriba, como dice, mirad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Entonces, nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios. Y una de las tantas cosas como podemos dar a gloria a Dios es cuando nosotros nos preocupamos los unos por los otros y cubrimos también nuestras necesidades.
Así que nuestra pregunta será, ¿cómo estamos viviendo este evangelio en nuestro día a día? Tanto personalmente, familiarmente, como en comunidad. Y si hay alguno que nos visite, algún amigo, o una persona que quizá solo sabe de Jesús, quiero decirte que las buenas acciones están bien, pero no te van a dar la salvación. Da igual si seas religioso, porque la gente piensa que siendo religiosa se gana el cielo. No, da igual si seas religioso o no lo seas en absoluto. El Evangelio quiere alcanzar a todo mundo. Cristo quiere llegar a todo mundo. No importa el color de tu piel, qué idioma hables, o cuál es tu origen, o cuál es tu condición, no importa. Jesús te invita a recibir y creer este Evangelio, que solamente es fe en Jesús. Él es el único que puede justificarnos y salvarnos. Lo dejo a tu criterio. Si quieres recibir ese Evangelio, si quieres recibir a Jesús, libre eres de hacerlo. Él quiere salvarte también. Vamos a orar al Señor. Dios de misericordia y Dios de verdad, gracias por tu palabra y gracias porque tú no ocultas nada, Señor. Tú eres un Dios tan real, eres un Dios tan verdadero. Tú no ocultas nada, Señor, y nos revelas tantas cosas. Tú no ocultaste que nuestros hermanos gálatas se equivocaron y erraron de su fe. Pero tú en tu amor has provisto de una manera para que ellos sean corregidos. Y de esa misma manera, Señor, tú nos estás enseñando que podemos volver a ti en cualquier momento, que podemos confiadamente acercarnos a ti, seamos o no seamos creyentes, seamos o no seamos cristianos. Tú quieres llamar a toda persona para que no te ha conocido realmente todavía, te conozca y reciba este evangelio de salvación en tu Hijo Jesús. Y también nos llamas a nosotros que, habiendo creído, Señor, no tengamos temor de acercarnos a ti, que siempre confiemos en ti, que tengamos cuidado, Señor, de este evangelio que ha sido predicado a nuestras vidas, el cual hemos recibido, de esta verdad en Cristo Jesús que hemos abrazado. Gracias, Señor, porque tú eres el único que realmente nos conoce tal como somos. Nada te es oculto. Y gracias porque nos has puesto en este lugar. Disfrutamos de un compañerismo. Disfrutamos, Señor, de una relación contigo y con nosotros mismos. Ayúdanos a que esa relación siga creciendo, a que sigamos confiando en ti, que todos juntos podamos ir hacia adelante. Y sobre todo, Señor, esta es tu iglesia por la cual tú moriste. Es tu iglesia por la cual tú entregaste tu sangre. Esta es tu iglesia, la cual, Señor, por la cual has pagado un alto precio. El precio de tu vida, el precio de derramar tu sangre. Y ayúdanos, Señor, a que en nuestras vidas personales y en nuestra vida como iglesia cuidemos ese evangelio que vamos a vivir y que debemos mostrar al mundo. Ese evangelio que es todopoderoso, que es poderoso para alcanzar, Señor, a cualquier hombre. Pero tú, Señor, obra en nuestras vidas para que cada día podamos vivirlo correctamente, lo podamos vivir con fidelidad y podamos, Señor, mostrar a Cristo al mundo, porque tú nos has llamado a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y estamos aquí para eso. Señor Jesús, gracias por este tiempo y que podamos, Señor, realmente mostrar a Cristo en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén.